Den un aplauso al Señor. Salude a su hermano en esta hora. Abrácelo, bendígalo. Amén. Declaramos en esta hora, Padre, que tú seas obrando también en la vida de cada hermano, hermana, aquellos que se conectan, aquellos que van a ver ese mensaje en diferido, Señor. Padre, la palabra que alimenta, la palabra que bendice, Señor, en esta noche, Padre, declaramos, Señor, Padre, conforme a tu palabra, que todo espíritu contrario, Señor, en esta noche, Padre, sea llevado cautivo. Y si usted tiene una batalla en su mente, coloque la mano sobre su cabeza y diga: yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Ese pensamiento contrario que no me quiere dejar concentrar, que no me quiere dejar recibir la palabra, Señor, yo declaro ahora mismo que lo cancelo en el nombre de Jesús, y dispongo mi corazón y dispongo mi mente para tu palabra en el nombre de Jesús. Y usted dice, y usted dice. Y lo primero que en esa noche quiero empezar este servicio diciéndoles que cuando aquellos hermanos, y eso hablo en general, que aceptaron a Cristo, hicieron la oración de fe, pero no fueron llenos del Espíritu Santo. Porque muchos pueden tomar la decisión de hacer la oración de fe porque los invitaron, porque tuvieron convicción, sintieron un toque, pero que no fueron llenos del Espíritu Santo. Porque en el recorrido se ve la diferencia. ¿Cómo es tu hermano, el nombre tuyo? Omaira. Qué bueno verla. Por ahí hay una Biblia que le trajeron, ¿cierto? Ok. Y hoy vamos a aclarar eso, porque cuando pasa el tiempo, el que tomó la decisión de recibir al Señor Jesús y le abrió su corazón al Espíritu Santo, pasa el tiempo y se mantiene firme, eso es garantía que esa persona fue llena del Espíritu Santo. ¿Fue llena de quién? Porque cuando pasa el tiempo y el que no fue lleno del Espíritu Santo, ese cristiano va a terminar como un cristiano carnal. ¿Como un cristiano qué? Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en esa noche? ¿Cómo hacer que un cristiano carnal se vuelva un cristiano espiritual? Porque son dos cosas muy diferentes. Porque en una iglesia puede haber cristianos carnales y cristianos espirituales. ¿Cuántos quieren saber en cuál grupo está usted? ¿Cuántos van a abrir su corazón a la palabra para saber en cuál de los dos están? Ahora, esto no es algo nuevo. Lo estamos viviendo, y como dice la palabra, no hay nada nuevo debajo del sol, nada. Lo que estamos viviendo ya se vivió anteriormente. ¿Y por qué dice, pastor, que eso no es nada nuevo? Pues le voy a mencionar que en la iglesia de Corinto estaba pasando eso. Una iglesia con todos los dones, una iglesia con toda la manifestación. No hay ninguna otra iglesia tan dotada por el Espíritu Santo, con dones, con habilidades, con capacidades, con manifestaciones, y se movía esto. Y por eso yo quiero que vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1. Y es el apóstol Pablo hablándole a esa iglesia. Y mire cómo empieza diciendo: de manera que yo, hermanos, ¿a quién le está hablando?
a hermanos. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Como a niños qué? Verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Verso 3. Porque aún sois carnales. ¿Aún sois qué? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Y andáis como qué? ¿Y andáis como qué? El apóstol Pablo, aquí podemos ver que él sabía que a pesar de ser carnales, seguían siendo de Cristo. Porque o si no, no le hubiera dicho hermanos. Eran hermanos carnales. ¿Eran hermanos qué? ¿Eran hermanos qué? Da a entender que el apóstol Pablo está dando a entender que ya Cristo había muerto por ellos, pero les faltaba algo. ¿Qué les faltaba? Llenura del Espíritu Santo. ¿Qué les faltaba? Llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué en el proceso de la vida cristiana se ve desertar tanta gente? Y verdaderamente hicieron la oración de fe, pero no fueron llenos tan completamente como otros, que a pesar de muchas cosas se mantienen en la fe. ¿Se mantienen qué? Ahora, dos cosas importantes que debemos de entender como cristianos. Una de ellas es la obra situacional de la cruz. ¿Cómo? O sea, la obra situacional es en ese momento cómo está usted. Después de haber recibido a Cristo, después de que la sangre de Cristo lo lavó, después de que la sangre de Cristo lo limpió, después de que tal vez usted ha hecho muchas cosas en la obra del Señor, ¿cómo está la obra situacional de la cruz? Que tiene que ver con el momento, con el hoy. ¿Cómo estás? Verdaderamente, como Pablo le dijo a los Gálatas, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿van a terminar en la carne? Y eran cristianos. Pero algo pasó. Diga, algo pasó. Segundo, la obra identificadora de la cruz. Ahora, ¿cuál es más importante? ¿La obra situacional de la cruz o la obra identificadora de la cruz? ¿Cuál es más importante? La identificadora. Porque según el Evangelio, según San Juan capítulo 1 verso 12, aquellos que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad, identificación. Entonces, ¿por qué hay tanto cristiano que pierde la identidad estando en la iglesia? Que hicieron verdaderamente un encuentro, tuvieron un encuentro, pero al pasar el tiempo solamente conocen la obra situacional y desprecian el sacrificio y se vuelven atrás. Pero aquellos que entienden la obra situacional, que saben que son hijos de Dios y se mantienen a pesar de las luchas, son personas que entendieron primero la identificación y después la situación. Y usted los ve avanzando y los ve creciendo y los ve madurando. Entonces, esto me daba a entender que porque hay cristianos que solamente conocen una sola parte de estas dos verdades, la situación. Entonces cuando pierden el fuego, cuando pierden la pasión, ¿por qué se vuelven atrás? Pero el que conoce primero la identificación, saben que hay que pelear, que hay que luchar, que la salvación
Escúcheme bien, hay que cuidarla. Entonces entran en la segunda, y ahí es donde es un cristiano completo, donde el apóstol Pablo dice, es un cristiano maduro. ¿Cuántos se consideran cristiano maduro aquí? Bueno, eso lo dejo a concepto de cada uno. Pregunta al que está a su lado, ¿cuál de las dos conoces? ¿Conoces las dos o conoces una sola? Es necesario conocer los dos. ¿Por qué, pastor, es necesario conocer los dos? Porque miren lo que dice el apóstol Pablo también a los Gálatas, capítulo 5, verso 24. Gálatas 5, verso 24. Mire, préstele atención. Porque los que son de Cristo ¿han qué? Vamos, dígalo. Porque los que son de Cristo ¿han qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Eso da a entender que el que tiene la obra identificadora sabe que, escúchame bien, está crucificado con Cristo. Y han crucificado la carne ¿con qué? Cuando el cristiano, estoy hablando de cristiano, estoy hablando de pecador. Cuando el cristiano le falta llenura del Espíritu Santo, termina concentrándose en las obras de la carne. ¿En qué? Termina concentrándose en qué. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo también a los Gálatas, versos antes, Gálatas 5:19, y usted me va a acompañar a leerlo. 5:19. Y manifiestas y manifiestas y manifiestas y manifiestas son las obras de la carne. Espere, no se me adelante. Yo quiero que presten atención lo que Dios quiere bregar en esta noche. Si nosotros queremos tener una identificación clara de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, una cosa es las obras de la carne y otra cosa es la carne. Cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, se concentra en trabajar en la carne. Cuando un cristiano está falto de Espíritu Santo, como quiere agradar a Dios, trabaja más con las obras de la carne. ¿Me están entendiendo? Ok. Cristo murió en la cruz del Calvario. Y cuando Él dice, el apóstol Pablo, estamos juntamente crucificados con Cristo. ¿Crucificados con quién? Dios trabaja con las obras de la carne o con tu carne. Con la carne. Porque hablar de las obras es lo que la carne quiere. Y hay cristianos que se la pasan peleando por falta del Espíritu Santo. Se la pasan peleando con obras de la carne y obras de la carne. Entonces un día pelean con una cosa y terminan de pelear con esto. Y sin terminar de voltear, ya están peleando con otra obra de la carne. Pero el que trabaja con la carne, trabaja con algo antes de que se manifieste. ¿Sí me están entendiendo la diferencia de dos cristianos? Porque hay gente tanta gente condenada en las sillas. Y fueron y son cristianos, hicieron la oración de fe, pero están trabajando con obras, con esos deseos, con esos desórdenes. En cambio, el cristiano maduro, el que creció, el que dejó que el Espíritu Santo lo llenara, lo primero que trabaja es con la carne. Cuida la carne.
El otro trabaja con lo que le salió de la carne. Cuando usted ve a Sansón, Sansón tuvo la oportunidad de trabajar con la carne y decirle a Dalila no, pero esperó y trabajó, y la carne empezó a pedirle: mira, mira esta mujer como te presta atención, eres importante. Y empezaron a salir obras de la carne. ¿Sí ve la derrota de muchos cristianos? El mensaje en esta noche es: una cosa es la cura y otra es la enfermedad. Una cosa es ¿qué? Entonces la pregunta: ¿usted se la va a pasar tratando con la enfermedad o va a trabajar con la cura? ¿Qué es trabajar con la cura? Trabaje con la carne. Mire las pasiones bajas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. En cambio hay gente que está trabajando con las obras de la carne. Un día pelean con una cosa, otro día pelean con la otra, y eso es constante, y por eso no hay victoria. ¿Cuál es el mensaje de hoy? ¿Cuántos están peleando con algún pecado, con alguna debilidad? Entonces la pregunta es: ¿verdaderamente usted tiene la convicción, la certeza, la seguridad y la verdad que usted ya fue crucificado con Cristo? El que entiende que está crucificado con Cristo. Hay gente que se quiere crucificar. Dios no necesita que usted se crucifique, ya murió, ya hubo alguien quien se crucificó. Pero el que pelea con las obras de la carne: me crucifico, no, y es una pelea, y por eso es que la victoria no les dura ni un día ni una semana. En cambio el que dice: cuando la carne tiene una manifestación, y ese creyente maduro dice: pero ya estoy crucificado con Cristo. Mire, espero que si usted está aplaudiendo es porque lo entendió, no porque le siguió la corriente a Josué. Él lo entendió ya. ¿Sí ve cómo se pelea la vida cristiana? Estoy crucificado con Cristo. Yo no me tengo que crucificar, a mí ya me crucificaron. ¿Y quién me crucificó? Que cuando Jesús se montó a la cruz del Calvario, Él te montó a ti. No te conocía, pero te montó a ti, para que todo aquel que vive en victoria sabe que ya el pecado no se puede enseñorear de ti. Entonces, ¿cuál es la cura? Trate con la carne. Porque hay cristianos que no tratan con la carne, esperan que la carne muerda el queso, porque el ratón, ¿qué quiere? El queso. Y el ratón, por comerse el queso, es que cae. Entonces, tratar con la carne es saber que si voy y me acerco al queso, eso me va a matar. Entonces no voy. Seguimos. Si me están entendiendo por qué el cristiano carnal termina todo el tiempo llorando por un pecado, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y dice: Señor, no, y termina llorando por lo mismo, enredado en un pecado? Entonces, ¿tiene la certeza de que fue crucificado? No, quiere que lo vuelvan a crucificar. Y dice la palabra que con un solo sacrificio, uno solo. ¿Con cuántos? Entonces ahora sí leamos lo que dice lo que dice Gálatas 5:19: y manifiestas son las obras de la carne. Obras de la carne. Si usted trata con la carne, no hablemos de obras. Y manifiestas son las obras
de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Por qué? Porque eran cristianos carnales. Señor, de pronto hoy a las 3 de la mañana les va a caer la revelación. Como ya os he dicho, los que practican tales cosas no heredarán. ¿Qué? ¿No heredarán qué? El reino de los cielos. Si usted ve un árbol de manzana y arranca la manzana, le va a volver a salir otra manzana, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Ok. Entonces mire el árbol con toda la lista de pecados que dice el apóstol Pablo: adulterio, fornicación. Entonces el cristiano carnal trabaja o pelea con un solo fruto, pero lo que no sabe es que el árbol tiene todos los otros frutos: adulterio, fornicación. Entonces, ¿con qué hay que trabajar? ¿Con el fruto o con la raíz? Entonces, el que cuida el árbol y lo vigila, que nada malo, que no le echen algo que dañe la raíz, entonces está asegurando el fruto. Pero alguien se puede poner de lejos a cuidar el árbol, pero no está cerca al árbol, no cuida el árbol, y viene el enemigo y siembra algo malo y empieza a producir, y todo el tiempo es que este árbol no da nada bueno. ¿Por qué? Porque está trabajando con las obras. Diga que está a su lado: hay que trabajar con la cura. Porque si no, usted se va a hablar con un cristiano que todos los días, un día pelea con esto, otro día pelea con esto, esto lo derriba, después lo derriba esto, pero no hay manera. La vida cristiana, eso está harto. Entonces, ¿cómo así que en Cristo Jesús soy más que vencedor? Porque está trabajando ¿con qué? Con las obras de la carne. ¿Y con qué hay que trabajar? Con la cura. Antes de. Cuando dice la palabra que no le demos ocasión al diablo, es trabajar antes de, no esperar que el diablo haga el daño. Es antes de que haga el daño. Por eso tenemos que vigilar. Diga, vigilar. Hay que vigilar. ¿Hay que qué? ¿Hay que qué? Entonces, si usted corta una fruta, ahí va a volver a salir otra. Porque eso sabe el árbol, da fruto. Pero ¿qué fruto da? ¿Qué fruto está dando? Yo tengo una pregunta como cristiano, porque no estoy hablando con pecadores, con cristianos. Aquí todos dicen ser cristianos. ¿Qué fruto estás dando? Y este ciclo de la carne nunca termina. ¿Nunca qué? Nunca termina. Es que la carne no se sacia de ver. La carne no se sacia de desear. Hoy un día quiere una cosa y como no se la diste, mañana va a pedir otra. No, ese ciclo es repetitivo. Miserable de mí. Ahora, ¿a qué le presta Dios más atención? ¿Al fruto o a la carne? A la carne. Porque de la carne es donde salen los malos deseos. Dios trabaja con lo que el diablo moldea, con lo que el diablo seduce. El diablo dice: mira esto. Pregunta: ¿qué hizo Satanás? Sedujo a Eva. Eva no sabía nada de pecado. ¿Y qué le agarró? La carne. Y le dijo: mira, el fruto es bueno, es codicioso. Ella no sabía nada.
¿Usted cree que Dios está mirando primero las obras de la carne y está esperando que caigas para decirte, no, yo te puedo levantar? No, Él está diciendo, para tener cristianos maduros, trabaja con la cura. Tú puedes ser un cristiano maduro, estable, pero trabaja con la carne. Porque los malos pensamientos, las guerras y todo eso, ¿de dónde sale? Del corazón del hombre. Digan amén. Entonces Dios le va a prestar atención más que. Si un árbol está muerto, ¿usted espera fruto de ese árbol muerto? Ok, listo. Si el diablo sabe que yo ya fui crucificado con Cristo, ¿usted cree que Él va a venir a recoger de mí si ya estoy muerto? Pero cuando no estoy muerto, Él dice, de ahí salen obras, de ahí va a salir algo malo. Tarde que temprano va a caer, tarde que temprano va a desear. Entonces la pregunta es, ¿estás muerto o medio muerto o estás vivo? ¿Cuántos aquí están muertos? ¿Cuántos aquí están muertos? Entonces, cuando alguien está muerto y el diablo lo viene a tentar, cuando alguien tiene la convicción que está muerto juntamente con Cristo Jesús, cuando el diablo viene a decirte, voy a hacer contigo esto, voy a hacer contigo aquello, te voy a dañar, te voy a enfermar, y cuando usted le puede responder, diablo, ya estoy muerto. Porque un muerto no se defiende. ¿Un muerto qué? Entonces toca el que está a su lado y diga, ¿estás muerto? ¿Estás medio muerto o estás vivo? Entonces, ¿cuántos en este momento están trabajando más por querer acabar con las obras de la carne? Miren, la carne está viciada, repleta de vicios. ¿Repleta de qué? ¿Cuántos se sorprenden? ¿Y cuál es la condenación de muchos cristianos? Y yo en la iglesia y con este pensamiento, obras. ¿Sí ven la manera? ¿Cuál es el mensaje de hoy? Entonces, ¿cuántos en ese momento están entendiendo que tienen la posibilidad de mantenerse bien con la cura? Fui libre del pecado. El pecado no se enseñorea de mí. ¿Y por qué dice eso? Porque ya tengo la certeza que fui crucificado con Cristo. Y cuando dice crucificado, ¿es qué? ¿Tiempo? Crucificado. ¿Tiempo? Crucificado. ¿Tiempo? Pasado. ¿Por qué? Porque Él fue el cordero inmolado de antes de la fundación del mundo. Por eso estábamos en Cristo, nos manifestamos, y el diablo se va a valer de las obras de la carne. Pero el cristiano que hoy reconoce que en Cristo ya Él pagó el precio desde antes. Pero por la fe vengo al hoy. Por la fe lo traigo al hoy. Hoy soy más que vencedor. No mañana, no ayer. Hoy. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces dile que no trabajes más peleando con las obras. Dígale, no te desgastes peleando con las obras.
Más bien asegúrate en la cura. ¿Y cuál es la cura? La cruz. ¿Qué hizo usted? Nada. ¿Qué dice? Le voy a ayudar otro poquito. ¿Qué dice? Yo fui, ¿qué? Estoy juntamente crucificado. ¿Y usted por qué quiere crucificarse? Cuando alguien está siendo vencido por un pecado, ¿qué hago para crucificarme? No. Viva de lo que ya hicieron. Por eso el apóstol Pablo dice: yo soy el perito arquitecto y voy a hacer que ustedes trabajen sobre este fundamento. Pero cuando ustedes están seguros de la cura, sobreedifiquen. Y lo que sobreedifiquen será seguro. Pero el que trabaja con las obras a veces sobreedifica sobre algo estable, pero como no está seguro del fundamento, termina él mismo derribando el edificio, porque no soy capaz. ¿Cuántos han pensado que no son capaces? ¿Cuántos han pensado que no son capaces y se quieren devolver? Entonces, ¿son qué? ¿Cristianos? No lo dije yo, lo dijo usted. Yo no lo dije, vea. ¿Son cristianos qué? Carnales. Pero les falta la realidad, una verdad con la cual podemos defender lo que Dios nos dio. Posición de hijos. Yo dije posición de hijos. ¿Sí ve por qué hay tanto agotamiento? ¿Sí ve por qué hay tanta derrota? ¿Sí ve por qué hay tanto fracasado? ¿Alguien ha dicho que ya no puede más? Ya no puedo más. En ese momento estás peleando ¿con qué? Con las obras de la carne. Pero todo aquel que está en esta verdad, que ya fue crucificado juntamente con Cristo, entiende y espera la promesa que Él fortalece. Porque diga al débil, pero el que está peleando con las obras, no, más bien me devuelvo. Esto me quedó grande. ¿Cuántos creen que la vida cristiana les quedó grande? Esto da a entender que los cristianos, todos aquí, debemos aprender más del significado de la cruz y apropiarse de la victoria que ya nos dieron. En Cristo Jesús somos más que vencedores, ya créalo. ¿En qué consiste la obra de la cruz? ¿En qué consiste la obra de la cruz? ¿En qué consiste la obra de la cruz? ¿Ah? Crucificar al viejo hombre. Cristo en la cruz llevó el viejo hombre y nos revistió de uno nuevo. Y tenemos que vivir según las vestiduras del nuevo hombre. ¿Sí ve por qué muchos se sienten como andrajosos? Como mendigos. Porque el sacrificio ya los vistió con vestiduras nuevas por un solo sacrificio. Pero alguien que fue lavado, limpiado, purificado y hoy se siente andrajoso es porque está trabajando con las obras de la carne, con la enfermedad. No con la ¿qué? Con la cura.
Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, con sus pasiones. En la cruz del Calvario, escúcheme, fueron crucificadas las dos, la carne y las obras de la carne. Por eso el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Diga, el pecado no se puede enseñorear de ti. Ahora, ¿cuántos quieren saber cómo un cristiano carnal puede pasar a ser un cristiano espiritual? ¿Cuántos? Y hace rato les di la solución. Trabaje con la cura. Diga que está a su lado, trabaja con la cura. Yo le hago una pregunta. Jesús en la cruz del Calvario murió en la cruz ¿por el pecador o por el pecado? ¿Por qué murió? Porque si usted dice que murió por el pecado, ¿qué sacrificio es? Murió por el pecador, porque el pecador es el que peca. ¿Sí ve cuánto valemos? Pero el diablo trabaja con el pecado sobre el pecador para alejarlo de Dios por causa del pecado. ¿Qué alejó a Adán? El pecado. ¿Y qué buscó Dios? Después, ¿a quién vino a llamar? Al pecador. ¿Por qué no llamó al pecado? Porque para Dios no es problema de pecado, porque ya murió por el pecador. Ay, entonces, cuando usted hable con alguien que está condenado porque está trabajando con las obras de la carne, llévelo a una convicción, llévelo a la realidad. Tú eres cristiano de verdad, entonces ya murieron por ti. Tú eres libre. El pecado no se puede enseñorear de ti. Súbalo a ese nivel de victoria, de gloria, donde, escúcheme, todo lo puede en Cristo. Todo lo puede en Cristo. Porque ¿por quién murió Jesús en la cruz? Por el pecado, por el pecador. Entonces ya eres más que vencedor. Digan amén. Digan amén. En este nivel, escúcheme bien, amados, hablando ya con cristianos, aquí lo importante no es la ética, ni la espiritualidad, ni el conocimiento, ni cualquier obra que usted haga. Aquí lo más importante es que usted no es importante por lo que hace, sino por lo que es. ¿Y qué es usted? Ya. Que sea más importante lo que usted es y no lo que hace. Y muchos le dan más valor a lo que hacen porque creen que lo que hacen los hace hijos de Dios. No, señor. Es por ser hijo de Dios que usted hace. La vaca es importante. ¿Qué más importante, la leche o la vaca? Y porque si usted le da más importancia a la leche, quite la vaca y ¿de dónde saca la leche? Entonces es más importante ser hijo de Dios que las obras, que la ética, que la espiritualidad, que el conocimiento y las obras que usted haga. ¿Qué es lo más importante? Mire, si usted sale con esa convicción hoy, el diablo ya sabe que para derribarlo a usted, lo primero es que lo tiene que bajar de la cruz.
Pero cuando el diablo se enfrente a usted y te voy a matar y esto y te voy a provocar esto y te va a llevar matrimonio, diablo, usted no puede matar lo que ya está muerto. Dígale, usted no puede matar lo que ya está muerto. Entonces, cuando usted le dice, usted no puede matar lo que ya está muerto, usted le está diciendo, Cristo vive en mí. Él vive en mí, porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. O sea que Satanás, usted no se está enfrentando a mí, usted se está enfrentando al que murió por mí. Amados, ¿cuántos aquí están creyendo que ya fueron crucificados en Él? ¿Se tiene que sacrificar usted? No. Ya me sacrificaron. Ya. Gloria a Dios. Gálatas 2:20. Le está dando Biblia para que usted le pelee al diablo su derecho legal. Con Cristo. Léalo, léalo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que ahora vivo en la carne no habla de obras, porque las obras mueren cuando yo trato con la carne. Digan amén. Digan amén. Entonces, pastor, y estoy bregando con ese pecado. Pastor, estoy bregando con esa debilidad. Pastor, estoy peleando con este orgullo, con esa altivez. Sencillo. Diga sencillo. Es tu responsabilidad. Anótelo. Cuando se encuentre en una pelea que usted la está perdiendo, anote esto. Es nuestra responsabilidad aplicarle la muerte de Cristo a ese miembro que quiere pecar. Aplíquele ¿qué? La muerte de Cristo. Si ese corazón está dañado, cargado, aplíquele la muerte de Cristo, para que ese miembro no sea poseído por Satanás. Amados, a veces no lo reconocemos, pero es verdad. Las obras de la carne se pueden activar en cualquier momento. En el momento que usted pierde la fe. Porque Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe. ¿Por la qué? Pierda usted la fe e inmediatamente ese miembro que ha estado controlado por la fe, ahí mismo, quiero esto, lléveme allí. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, y cuando apostatan de la fe pueden terminar peor de cuando empezaron. Diga que está a su lado, cuida la fe, cuida la fe, cuida la fe. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Y qué es lo que la fe va a hacer? Va a mantener ese miembro que quiere pecar bajo control. No, ya no vive usted. ¿Cuántos han visto cómo la carne se vuelve a reactivar? Y usted viene orando, está bien, y de un momento a otro, ¿qué quiere? Que es que pecar. ¿Ah? Descuido de fe, activación de la carne, obra de la carne.
Y cuando vienen las obras de la carne, vienen las consecuencias del pecado, muerte. Romanos 8:13. Léalo. ¿Qué es lo peligroso? La carne, no, porque es que la carne es el estuche que nos dieron para poder estar en esta tierra. La carne es el traje terrestre. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, no la carne, las obras de la carne. El que vive para la carne le da pie a las obras de la carne. ¿Con qué estás peleando? Con las obras de la carne. Entonces, ¿por qué hay gente golpeando el templo? ¿Cuántos saben que ese cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, si fuera tan mala la carne, porque el Espíritu Santo es el templo, lo usa como templo. El problema es que cuando no hay Espíritu Santo, entonces es un canal donde el diablo se mete y crea obras. Porque le voy a decir algo: una persona sin Dios es más mala que el diablo. Una persona sin Dios es más mala que el diablo, porque una carne sin Dios es más desenfrenada que el mismo diablo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que las prácticas pecaminosas de los miembros. ¿Y cómo así? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los miembros. ¿El diablo de qué se vale? De tus miembros. Coja esa plata, mire aquello, sienta aquello, vaya allí, vaya allá. ¿Usando qué? Los miembros. ¿A cuánto algún miembro lo ha engañado y lo ha llevado donde no tiene que ir? Bueno, algunos no. Amados, la carne siempre será carne. Y se los he dicho más de una vez: la carne nunca se convierte, nunca. Pero el que es maduro somete la carne, y el que es inmaduro, la carne termina sometiéndolo. Diga: la carne siempre será carne. No dice, ¿qué dice Génesis 6? ¿Qué sucedió en Génesis 6? Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque los designios del corazón del hombre es siempre hacer ¿qué? El mal, ya. Pero el mal, ¿de dónde sale? De los miembros. Las guerras, ¿de dónde salen? Del corazón de los hombres. Y el corazón es un miembro. Si alguien quiere robar un banco, ¿qué miembros utiliza? Las manos. Si alguien quiere codiciar algo, los ojos. Si están entendiendo cómo se movió Satanás en el huerto del Edén, provocó que Eva mirara el fruto, deseara y codiciara el fruto, los miembros. Y ella no aguantó y quiso probar. Eso es lo que el diablo quiere, que los miembros, que nuestros miembros nos engañen. Como que el mismo cuerpo que es templo del Espíritu Santo, bajo el control del Espíritu Santo, es un canal de bendición. Ese mismo cuerpo, bajo el control de Satanás, coge los miembros y nos vuelve un canal del mismo diablo.
Ay, pastor, entonces, ¿cómo hacer para separar esta carne de esos miembros? No puede. No puede, no diga, no puede. No puede. Porque los miembros hacen parte de esa carne. Diga que está a su lado, no te descuides. Y vigila las actividades de la carne. Segunda de Corintios 10:3. Léalo. Léalo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ya. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino según el Espíritu. Entonces pregunta al que está a su lado, ¿tú estás militando qué en la carne? ¿Le estás peleando al diablo con la carne? Ya perdiste. Pablo, no podemos negar que Pablo tenía carne, pero no militaba en la carne. Por eso Romanos 7, miserable de mí, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Y eso lo hacía un cristiano carnal. Pero miserable de mí. Pero hubo una voz del cielo que le dijo: bástate. Entonces, léase Romanos 7, que es una confrontación contra la carne, y el 8 ya es en el Espíritu. Léaselos. Lo van a leer. Pastor, ¿y por qué no nos lo leen? No. La naturaleza carnal nunca desaparecerá. La carne siempre va a buscar la oportunidad. El chico, cuando usted deja de orar, de buscar a Dios, pierde la pasión por Dios. Sepa y entienda que la carne empezó a levantarse. Por eso no quiero ir a la iglesia, por eso esto, aquello, no quiero nada de Dios. Ya no están militando en el Espíritu, están militando en la carne. Diga al que está a su lado, la naturaleza carnal nunca desaparecerá. Dígale, más bien, buscará la manera de manifestarse. Escúcheme. ¿No buscó la carne la manera de manifestarse en Jesús en Getsemaní? E inmediatamente el Espíritu, cuestión de segundos, pero no se haga, y ahí mismo ¡fua! El Espíritu tomó control. Amados, el estar unidos con Cristo en su crucifixión nos da poder sobre el pecado. Vivir en eso. ¿Alguien quiere vencer? ¿Alguien quiere tener el pecado otra vez bajo sus pies? Véase crucificado con Cristo. No, Él no está diciendo crucifique, porque si fuera así, aquí tengo dos cruces. ¿Quién van a ser los dos primeros? Aprovecho de una vez, cuelgo dos hoy y dos el domingo. No, es verse, diga al que está a su lado, tú tienes que verte crucificado con Cristo. Cuando usted esté peleando con el pecado, vea un escenario, vea la pasión de Cristo y dice: todo eso lo hizo por mí, eso pasó en mí, lo hizo por mí. Nos da el poder sobre el pecado, pero aún así no elimina la carne. ¿No qué? El Espíritu Santo nos da poder para caminar en santidad, pero no por ello
nos obliga a andar en obediencia. Eso es voluntario. La vida en Cristo es un camino de constante renovación y crecimiento. O sea que dígale que está a su lado, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, para que no le estén dando tetero, para que no le estén dando leche, para que le den vianda, yuquita, papita. Alguien es un inmaduro y quiere que le den yuca y papa, y Dios sabe, te vas a ahogar. Dele en el tetero. Y termino con esto. La victoria sobre la carne está al alcance de todos los creyentes. Vuelvo y repito. La victoria sobre la carne está al alcance de todos los cristianos. O sea que no hay excusa. Diga, no hay excusa. Diga, no hay excusa. ¿Se acuerda de ese cántico? Haz mi carácter. Haz mi carácter como el de Cristo. Eso es una persona que ha madurado. Diga al que está a su lado, no hay excusas. Diga, no hay excusas. Ahí donde está, cierre sus ojos. Y si a usted le toca tomar la decisión en esta noche de trabajar más con la cura, y la cura es la cruz, porque estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús. Fui crucificado juntamente con Cristo Jesús. Si usted quiere trabajar con la victoria, si usted quiere estar seguro, sepa la obra identificadora, lo que te hace un hijo de Dios. No es por lo que haces, sino por lo que eres. Pero cuando eres, es muy valioso lo que haces. Padre, yo te pido en esta hora que cada uno entienda la palabra de esta noche. Solamente hay que tener la convicción que el que comenzó la buena obra en mí la va a terminar. Tú no me salvaste para andar en derrota. Tú no me salvaste para andar en depresión. Tú me salvaste para que viviera en la victoria que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Señor, que los que están trabajando con la enfermedad, los que están peleando con las obras de la carne, eso nunca para, eso nunca cesa. Eso es una batalla, luego la otra. Se pierde una, se pierde la otra, y es donde muchos entran en depresión y por eso se han ido. Pero yo declaro que en esta noche esta palabra ha sido sembrada en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Y ahora empiece a declarar: yo tengo la victoria, yo tengo la victoria. Puede ser, usted puede decir: pastor, son palabras, pero usted tiene que creer, que usted vino a recibir esta palabra y que mientras usted duerme, actúe, para que mañana, cuando se levante un nuevo día, sepa que usted no puede eliminar la carne, pero sí puede tratar con ella. Porque el que vive para el Espíritu, del Espíritu recogerá vida eterna. Pero el que vive para la carne, de la carne cosechará muerte. Pero hoy nos han dado una nota: ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Y si el diablo quiere venir a dañarte, a tocarte, a destruirte, contéstele:
Tú no puedes matar lo que ya está muerto. Yo ya morí a mi voluntad. Yo ya morí a mis planes. Yo ya morí a ese orgullo, a esa altivez, a esa arrogancia, a ese doble ánimo. Dígale al diablo para que lo suelte. Si el diablo cree y te amenaza con cosas personales, dile: tú pierdes todo poder, porque ya Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio. Y fui destinado para vivir en victoria, en bendición, en sanidad, en liberación, en cambio, en transformación. Padre, yo lo declaro en esa noche, Señor, conforme a tu palabra, en esa hora, Señor. Padre, lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que esa palabra fue declarada para liberarte, para bendecirte, para que te levantes? Remóntate como las águilas. Porque hasta que no te eleves a la posición que te ha dado Cristo, no vas a ver los beneficios, los milagros, las bendiciones que Dios ya preparó. Pero en ese nivel tuyo no los vas a ver. Sube a otro nivel. Y a ese nivel es que creas que eres hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Colóquese en pie en esta hora. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, para que crezcas tú y cada día ser Dígalo. más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Vamos, declárelo. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Ahí donde está, haga esa oración. Quiero menguar Dígale: Señor, yo menguo. para que crezcas tú. Yo menguo para que tú crezcas. Quiero menguar para que crezcas tú. Hoy tomo la decisión que a través de esa obra redentora hoy entendí
que yo solamente tengo que ser consciente de la cura y no esperar el desastre, la caída, no esperar que el diablo tome ventaja. Voy a trabajar con la cura, y trabajar con la cura es cuidar el templo del Espíritu Santo, honrarlo, tener en cuenta que el Espíritu Santo nos habla y nos dirige. Cuando desobedecemos la voz del Espíritu Santo, Él se va y quedamos a la merced de lo que la carne quiere. Pero yo declaro que somos más que victoriosos. ¿Cuánto lo cree?